Sí, lo siento. Aquí, por ejemplo, este dice la velocidad de un avión seguido por radar. ¿Cómo se puede seguir la velocidad de un avión que va en el alto del cielo, a 9 kilómetros de altura? ¿Cómo se puede saber qué velocidad llega? Entonces hay estas estaciones de radar que emiten una onda de radar, una onda sonora que choca con el avión, y cuando choca con el avión vuelve. Entonces en esta estación se puede saber cuánto ha tardado en ir y volver. Entonces podemos saber, ya se sabe a qué velocidad viaja esta onda también, porque es una onda que está moviéndose en el aire. Entonces lo que hacen para saber ellos la velocidad, pueden saber la velocidad con respecto a en dirección de S, no en dirección de X, en dirección horizontal, la velocidad horizontal del avión, pero sí pueden saber con qué velocidad se está acercando hacia la estación de radar. ¿Cómo lo hacen? Ellos pueden saber la distancia porque miden cuánto tiempo tarda en ir y volver. Ahora, además de eso, ellos van emitiendo pulsos cada cierto tiempo, de manera que, por ejemplo, cada décima de segundo, otra vez tiran una para saber a qué distancia está, y de ambas veces ellos pueden saber a qué tasa está creciendo S, o está disminuyendo S, ¿no? Y de acuerdo con eso vamos a ver cómo pueden calcular la velocidad horizontal del avión. Dice, un avión se encuentra volando a una altura de 9 kilómetros en una trayectoria que pasa justamente por encima de una estación de seguimiento de radar. Sea S la distancia de la estación de radar al avión medida en kilómetros. Si S está decreciendo a una tasa de 600 kilómetros por hora, medida como yo les he dicho que se puede medir, ¿no? Va disminuyendo con una rapidez de 600 kilómetros por hora. Dice, cuando S es igual a 15 kilómetros, ¿cuál es la velocidad del avión? El avión está con velocidad de crucero, o sea que va a 9 kilómetros de altura en su ruta. Si llamamos X a la distancia horizontal del avión, a la distancia de radar, la información se puede escribir de la siguiente manera. De S en dt igual a menos 600, cuando S vale 15. Y se quiere encontrar de X en dt, para S igual 15. Entonces, para relacionar X con S no están relacionados, pero podemos relacionarlos mediante el teorema de Pitágoras, que dice que X al cuadrado más 9 al cuadrado igual a S al cuadrado. De manera que podemos diferenciar ambos lados con respecto al tiempo. Vamos a tener 2x por dx en dt igual a 2s por ds en dt. Entonces de aquí que de x en dt, que es lo que queremos saber, la velocidad horizontal del avión va a ser igual a s partido por x por ds en dt. Entonces si conocemos en algún instante ds en dt, también podemos conocer de x en dt. Y conocemos ds en dt, que era menos 600, ¿no? Cuando S valía 15. Ahora necesitamos saber cuánto vale X cuando S vale 15. Eso también se puede calcular por Pitágoras, ¿no? Entonces X va a ser de Pitágoras, podemos despegar X y tenemos va a ser S cuadrado menos 9 al cuadrado. Y como S vale 15 en ese instante, vamos a tener X igual 12. Entonces con eso, de X en dt va a ser igual a 15 doceavos por menos 600. Y da entonces menos 750 kilómetros por hora. O sea que el avión se está moviendo horizontalmente con una velocidad de crucero de 750 kilómetros por hora. Y sale negativa. Aquí 600 kilómetros por hora está decreciendo. Dice entonces decreciendo era que está siendo cada vez menor. ¿Por qué? Porque el avión se está acercando, va a estar cada vez más cerca de la estación de radar. Entonces por eso salen menos 600, así como dato. Y también entonces
velocidad del avión sale menos 750 porque se está acercando hacia la estación de radar, va a pasar por encima. Entonces, este es un ejemplo muy, muy claro de lo que se puede hacer si nosotros conocemos una variable, podemos conocer otra, sabiendo una relación que exista entre ellas, aunque más no sea Pitágoras, ¿no? Interesante. Así, entonces, igual que en el ejemplo del comienzo, usamos una variable que conocemos, cómo se comporta, para conocer el comportamiento de otra variable. ¿Ya? Entonces, sin embargo, aquí hay algunos ejemplos sencillos para que ustedes puedan leer y practicar con este capítulo. Nosotros ya vamos a pasar a funciones crecientes y decrecientes que tienen más que ver con lo que estamos viendo ahora. Entonces hemos visto cómo se puede calcular la pendiente, la derivada. Hemos visto que una función tiene infinitas derivadas, segunda, tercera, cuarta derivada, y sabemos cómo se calculan, por más complicados que puedan parecer la expresión de la función. Entonces ahora vamos a ver cómo se puede usar para algo que nosotros hemos puesto desde el comienzo. Hemos dicho que el cálculo estudia el comportamiento de las funciones. Entonces eso es, comportamiento es saber si una función crece o decrece o si permanece constante. Aquí, por ejemplo, en el intervalo que va desde menos infinito hasta a, esta función es decreciente, porque y es cada vez más pequeñito, ¿no? Desde a hasta b, esta función f de x es constante, y de b en adelante, la función f de x es creciente. ¿Por qué? Porque y se va haciendo cada vez más grande. Aquí hay una definición para decir cómo sabemos cuándo es creciente sin mirar. Dice, si x2, por ejemplo aquí, es más grande que x1, y x2 hasta aquí, x1 hasta aquí, entonces x2 es más grande que x1, y eso implica que f de x2 es más grande que f de x1, entonces la función es creciente, ¿no? Así es mayor f de x2, si x2 es mayor que, entonces esa función decimos que es creciente como aquí, ¿no? Si x2 es más grande que x1 y f de x2 es más grande que f de x1, entonces esa función está creciendo. Disculpe, ingeniero, Sí, perdón que lo corte, pero no se le escucha ya muy vamos. bien. Entonces esto es simplemente para decir cómo matemáticamente podemos decir lo que se puede ver cuando conocemos la gráfica. Dice si x2, por aquí, por ejemplo, aquí es más grande que x1, aquí, entonces x2 es todo esto y x1 es todo esto. Entonces si x2 es más grande que x1 y f de x2 es más pequeñito que f de x1, quiere decir que f está decreciendo, ¿no? Entonces decreciente. Eso es esto. Ahora, ¿cómo podemos reconocer? Aparte de esto, ¿no es cierto? Podemos tomar, igual que el avión, podemos tomar varias medidas de f y de ahí reconocer que, ¿no? Él tomaba s, varias medidas de s en el tiempo y sabían si estaba creciendo o estaban decreciendo y sabían con qué distancia de tiempo tomaban las mediciones. Entonces, a partir de aquí pueden deducir la velocidad. Entonces, nosotros aquí también podemos, en lugar de tomar cada cierto tiempo f y saber si es más chica o más grande, lo que podemos hacer es calcular su derivada, que nos da directamente la pendiente. Y si nos da una pendiente negativa, quiere decir que f está decreciendo. Si nos da una pendiente f' de x igual 0, quiere decir que esa función es constante en ese intervalo. Y si nos da una f' mayor que 0, quiere decir que la función es creciente. Entonces, en lugar de calcular el crecimiento medio, la velocidad media, podemos calcular el decrecimiento, el crecimiento instantáneo, porque es la derivada. Entonces, podemos usar, si nos interesa saber si la función es creciente o decreciente,
podemos usar la derivada como indicador. Entonces, como se puede ver en la gráfica, la función es decreciente desde menos infinito hasta a abierto. Desde a hasta b abierto por ambos lados es constante y es creciente desde a hasta más, desde b hasta más infinito. Aquí está mal, dice creciente, debe decir b. Tantos errores que tiene esto. La derivada nos puede ayudar efectivamente a saber si la función es creciente, decreciente o constante. Entonces dice prueba. Esta es la prueba que vamos a usar nosotros. Entonces hay que acordarse bien de lo que estamos haciendo. Si f' es mayor que 0, para todo x en AB, f de x es creciente en AB, ¿no? Porque su derivada es mayor que 0, m mayor que 0. ¿Se acuerdan? Todas las rectitas que hemos dibujado con m mayor que 0 y m menor que 0, si m es mayor que 0, quiere decir que está creciendo en AB. Si f' es menor que 0, si m es menor que 0, para todo x en AB, entonces f de x es decreciente en AB. Y si es igual a 0, la derivada, para todo x que esté en AB, entonces f de x es constante en AB. Aquí estamos hablando de intervalos abiertos, no estamos incluyendo ni a ni b, porque aquí el a es un interregnus, digamos, ¿no? Si vemos por un lado, la función está decreciendo al llegar a a, pero por otro lado, la función es constante al llegar a a. Entonces, en a no es ni decreciente ni creciente. Entonces, hablamos siempre de intervalos abiertos, ¿ya? Entonces, este criterio, saber si la derivada es positiva, negativa o cero, la vamos a usar para saber si y dónde la función es creciente o decreciente. Entonces, para aplicar esta prueba vemos que si f es continua, puede cambiar su signo solo en los valores y a dónde entonces puede, si una función era creciente, ¿cómo puede empezar a ser decreciente? O si una función era decreciente, ¿cómo puede empezar a ser creciente? Entonces puede cambiar, f' puede cambiar de signo, la derivada puede cambiar de signo, solo en los valores donde f' va igual a 0. Aquí, por ejemplo, tenemos f' mayor que 0, porque es creciente, ¿no? Y empezó a ser f' menor que 0. O sea, pasó de creciente a decreciente. Pero antes vino un punto en el que f' era igual a 0, o sea, tangente horizontal. Antes de cambiar de signo, pasó de más a menos, la derivada. Y aquí la derivada pasó de menos, porque estaba decreciendo, a más. Entonces, antes de ese cambio, viene un lugar donde f' vale 0. Entonces, solamente puede cambiar de signo, en esos lugares donde f' vale 0. Aquí también venía creciendo y se volvió decreciente, pero antes pasó por un punto donde f' vale 0. F' mayor, f' menor, f' igual. Y también venía decreciendo y se va creciendo. Entonces tenemos f' menor que 0, f' mayor que 0, pero antes f' igual a 0. Esa es la una posibilidad. Pero hay también, dice, o en los valores de f de x. Entonces puede cambiar en los valores donde f' es igual a 0. F' igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. O en los valores donde f' no está definida. O sea que hay otro tipo de funciones que tienen un punto anguloso. Entonces, en ese punto anguloso pueden cambiar su carácter. Aquí, por ejemplo, antes del punto anguloso, en C, la función era creciente. Y después ha pasado a ser decreciente. Y también, antes del punto anguloso era decreciente y pasó a ser creciente. Entonces, ahí también solo puede cambiar el signo donde f' es igual a 0 o donde f' no está definida. ¿Ya? En esos dos casos, la derivada cambia de más a menos o menos a más. O puede cambiar, no es necesario que cambie. Pero si en algún lado cambia, ese lugar tiene que ser o f' igual a 0 o f' no está definido. Entonces, los lugares donde sucede esto, los puntos C,
se llaman puntos críticos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar dónde están los puntos críticos de la función. Entonces, definición, si f está definida en x igual a c, entonces x igual a c es un número crítico de f si f' es igual a, si f' de c es igual a 0 o si f' de c no está definida. Entonces son los números críticos donde la derivada vale 0 o la derivada no está definida. Entonces el procedimiento para saber si una función es creciente o decreciente en todo su dominio, calculamos fx, calculamos los números críticos, primero calculamos la derivada, f'. Después calculamos, hacemos f' es igual a 0 y calculamos para qué valores de x f' es igual a 0. Después vemos dónde f' no existe y vemos para qué valores no existen, ¿no? Y después, cuando tenemos todos los números críticos de f, los ordenamos de menor a mayor. Entonces, con eso, si conocemos el dominio, aquí no está indicado, pero hay que conocer cuál es el dominio, ¿no? Aquí decía desde menos infinito hasta, desde dónde hasta dónde, tenemos que saber. Entonces, en el caso normal, tenemos que saber también cuál es el dominio. Entonces, con esto, si los ordenamos como intervalos de prueba, en cada intervalo podemos probar la derivada. Pongamos el signo de f' en un valor cualquiera en cada intervalo. Y decidir en cuáles intervalos la función es creciente o decreciente según la prueba. Por ejemplo, ejemplo 1, esta función, f de x igual a un cuarto de x al cubo menos 3/8 de x al cuadrado. Queremos determinar los intervalos en los que la función es creciente y aquellos en los que es decreciente. Entonces, solución primero, como es un polinomio, sabemos que sus dominios son todos reales. La derivada f' de x va a ser 3/4 de x al cuadrado menos 3/4 de x, ¿no? Factorizamos 3/4 de x y nos queda x más 1. Entonces, esta es la derivada. Esta versión o esta versión. Esta es la versión factorizada. Nosotros, en general, vamos a preferir las versiones factorizadas de la derivada. Entonces, aquí ya tenemos la derivada. Primer paso, calcular f'. Ahora calculamos los números críticos. Entonces, cuando la derivada f' es igual a 0, miramos aquí y decimos se es igual a 0 primero cuando x vale 0, ¿no? Para que la derivada valga 0, esta expresión tiene que valer 0, x por x más 1. Entonces, nos da los valores x igual a 0 y x igual a menos 1, que son los puntos críticos, los números críticos de f para esta función. X igual a menos 1 y x igual a 0. B, los otros números críticos son cuando f' no está definida. Pero como f' es un polinomio, está definida en todas partes, ¿no? De la expresión de la derivada se ve que no existen valores de x para los que la derivada no esté definida. Cuando tiene un denominador donde aparece x, entonces probablemente ahí puede haber puntos donde no esté definida, pero un polinomio cualquiera, y la derivada es un polinomio de segundo grado, tiene dominio todos los reales, entonces no hay lugares donde no esté definida, y quiere decir entonces que puntos críticos o números críticos del segundo tipo no hay. Y, por tanto, los únicos puntos críticos son los de la parte A, y la parte B no tiene un número crítico. Entonces, en forma ordenada, desde la izquierda hasta la derecha, primero viene el menos 1 y después el 0. Por lo tanto, para nosotros, para ver dónde esa función es creciente y decreciente, vamos a tener los siguientes intervalos de prueba, desde menos infinito hasta menos 1, porque el dominio es de menos infinito a más infinito. Entonces, desde menos infinito hasta menos 1, es el primer intervalo de prueba. Segundo intervalo de prueba de menos 1 a 0,
tercer intervalo de prueba de 0 hasta más infinito. Todos intervalos abiertos. Entonces, los puntos 3 y 4, probar el signo de f' en un valor en cada intervalo y decidir en cuál es la función creciente o decreciente, lo hacemos en una tablita. Entonces nos hacemos una tabla que dice intervalo desde menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0 y de 0 a más infinito. Escogemos un x cualquiera en este intervalo, por ejemplo, menos 2 o también menos 10 si queremos. Aquí entre menos 1 y 0, menos 0,5, ¿no? Menos 0,5 está por aquí. Y 4 que está por aquí arriba. Entonces, con estos valores de prueba vamos a ver qué pasa con f', signo de f'. F' es, ya saben, esto de aquí. 3/4 de x por x más 1. Entonces, cuando x vale menos 2, vamos a obtener menos 2 por menos 1. Menos por menos va a dar más. ¿Sí? O sea que el intervalo, primer intervalo va a ser más, va a ser mayor que 0. En el segundo intervalo, menos 0,5, vamos a tener menos y aquí más. Porque es menos 0,5 más 1, más. Este va a ser menos por más, menos. O sea que en este intervalo la derivada es negativa. Y en el tercer intervalo, cuando x vale 4, vamos a tener 4 positivo por 5 positivo. Más por más da más. Aquí dice f de menos 2, debería decir. ¿No? F de menos 2 da 3/4 por menos 2 da menos, y por menos 1. ¿No? Para una cantidad positiva. 3/4 por menos 2 va a dar menos 3 medios. Y menos 3 medios aquí va a dar menos 1. Menos 3 medios por menos 1 va a dar 3 medios. Entonces aquí no va 9, sino que da 3 medios, pero es mayor que 0. Lo único que nos interesa es el signo, si es mayor o menor que 0. Aquí da 9. Si queremos podemos elegir 10, menos 10. ¿No? Ponemos aquí menos 10 y menos 9. Menos 10 y menos 9, menos por menos, más. Lo único que interesa es que esté en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1. Para aquí, desde menos 1 a 0, si probamos, entonces nos da el 1 negativo y el otro positivo. Este es menos 0,5 negativo, pero aquí es menos 0,5 más 1. O sea que da más 0,5. Va a ser menos por más, va a dar menos. Y para 4 ya da más y más, ¿no? 4 por 5, 20. Los 4 se simplifican con este y te da 5 por 3, 15. No importa cuánto da. Sabemos que es mayor que 0, o sea que en el primer intervalo f' es negativo, es positivo, entonces la función es creciente. En el segundo intervalo f' es negativo, la función es decreciente. Y finalmente en el tercer intervalo, desde 0 hasta más infinito, nuestra función es creciente. O sea que fíjense, aunque no la dibujemos, pero desde menos infinito, la función va a ser creciente. Viene de abajo, 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 abajo. Y aunque no la dibujemos, en el último intervalo, que es desde 0 hasta más infinito, la función va a seguir siendo creciente, porque su derivada va a seguir siendo positiva. O sea que nuestra función es así. Primer intervalo hasta menos 1. De menos infinito hasta menos 1, la función es creciente. Aquí en este punto su derivada vale 0. Y en el intervalo que va desde menos 1 hasta 0, la función es decreciente, se va para abajo. Aquí de nuevo su derivada vale 0 y a partir de aquí crece. O sea que de 0 a más infinito, la función es creciente. De eso se trata crecimiento y decrecimiento. Entonces, un indicador seguro es la derivada. Primero tenemos que saber cuáles son los números críticos
para dividir el dominio de la función en intervalos de prueba. Y una vez que tengamos intervalos de prueba, podemos elegir cualquier valor para saber si la derivada es positiva o negativa en ese intervalo. Y por otro lado, de las varias versiones de derivada que puede ser que tengamos, mejor que escojamos una en la que rápidamente podamos saber si es positiva o negativa. Aquí, por ejemplo, son dos factores, 3/4 no importa, ¿no? Entonces solamente el factor x y el factor x más 1. Con eso rápidamente podemos saber si es menos 2, entonces es negativo, y negativo. Menos por menos, por más. Si fuera menos 10, también. Menos 10, menos 9. Menos por menos, más. Si fuera menos 100, menos 100 y menos 99. Menos por menos, más. Igual. Entonces lo mismo para el intervalo de menos 1 a 0, y para el otro también. Aquí 100. 100 por 101, positivo, etc. Aquí función, ejemplo 2, determinar los intervalos en los que f es creciente y decreciente. Aquí en este caso f de x es 1/4 de x al cuadrado menos 9 elevado a 2/5 de la raíz quinta de x cuadrado menos 9 al cuadrado. De ahí de la expresión de x cuadrado de f de x, que es x cuadrado menos 9 elevado a 2/5. Sabemos, en primer lugar, que el dominio de f son todos reales, ¿no? Porque no tiene condición de raíz, porque es raíz impar. Y además también sabemos, y nos interesa, que f de x es mayor o igual que 0. En ninguna parte va a ser negativa, porque es un número elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, nadie nos ha preguntado eso, pero ya podemos saber para cuando la vamos a dibujar. Entonces, seguimos el procedimiento. Dominio, todos los reales. Segundo, la derivada. La derivamos con una potencia, por la regla de la cadena. Va a ser 1/4 por 2/5 por x cuadrado menos 9 elevado a menos 3/5 por la derivada de x cuadrado menos 9, que es 2x. Ya está derivada, pero están prohibidos los exponentes negativos, que se va para abajo. Y mejor la escribimos en forma de raíz quinta. Entonces arriba va a quedar, aquí hay 2 por 2, 4, entre 4 a 1. O sea que va a quedar 1/5. En el numerador va a quedar x y nadie más. En el denominador va a quedar la raíz quinta de x al cuadrado menos 9 al cubo. Entonces, de entre esta versión y esta, vamos a ver signos. Pero primero tenemos que ver números críticos. Hacer esto igual a 0. Esta derivada es igual a 0 solo cuando el numerador es igual a 0. Entonces, cuando x vale 0. Primer número crítico, x igual a 0. Segundo número crítico, donde la derivada no existe. Seguro que no existe cuando el denominador se igual a 0. Condición de denominador. Entonces, en ese punto, x cuadrado menos 9 tiene que ser igual a 0, ¿no? Aquí, fíjense, muchos se hacen líos porque van a poner la raíz quinta de esto al cubo. No, pues, lo que tiene que hacerse 0 es lo que está ahí adentro. Si lo que está ahí adentro es 0, yo lo elevo al cubo, sigue siendo 0, y le saco raíz quinta, sigue siendo 0. Entonces no se hagan un lío, saquen lo que está adentro, eso tiene que ser 0. Entonces x cuadrado menos 9 igual a 0, y esto es x más 3 por x menos 3. Entonces hay dos valores de x para los cuales el denominador se hace 0 y para los cuales entonces la derivada no existe, que es para x igual menos 3 y para x igual 3. Por tanto, existen 3 puntos críticos, el menos 3, el 0 y el 3. Tenemos que ordenarlos para determinar los intervalos de prueba, ¿no? Entonces, una vez que están ordenados, sabemos que el primer intervalo es de menos infinito hasta menos 3, el siguiente es de menos 3 hasta 0,
El siguiente es de 0 hasta 3. Y el último es de 3 a más infinito. Son 1, 2, 3, 4 intervalos de prueba. Entonces hacemos nuestra tablita, no se olviden. En el colegio de repente les enseñan a hacer unas tablitas chicas para cada cosa. No, hagan una sola tabla bien hecha. Así no se pueden olvidar, no se pueden pasar por alto algunas cosas, repetir mal algunas. Entonces mejor hagan una sola tabla bien hecha. Pongan los intervalos de prueba desde menos infinito hasta más infinito. Y en cada intervalo escogen un valor de prueba. Aquí es hasta menos 3, entonces menos 4, o menos 10, menos 1000. Entre menos 3 y 0, puede ser menos 1 y menos 2. De 0 hasta 3 puede ser 1, puede ser 2. De 3 hasta infinito puede ser 4, puede ser 10, puede ser 100. Y en cada intervalo, entonces, miramos qué es lo que pasa. Aquí tiene, este es el que vamos a usar, esta versión. Tiene un factor X arriba y tiene la raíz, pero es x cuadrado menos 9 al cubo. De eso depende. Aquí entonces para menos 4 al cuadrado son 16. Menos 9 quiere ser positivo. Abajo es positivo y arriba menos 4 es negativo. Menos entre más, menos. Lo único que interesa es, no necesitamos pasarnos todo el tiempo calculando lo que va a valer. Lo único que queremos saber es, el denominador va a ser menos 4, pero al cuadrado son 16. Si le quito 9, sigue siendo positivo, ya. O sea que abajo es más. Y arriba es menos 4, o sea, negativo. Menos entre más, menos. Para menos 1, aquí va a dar negativo, ¿no? Va a ser 1 menos 9. Va a dar menos 8, negativo. Y arriba también negativo. Y menos entre menos va a dar más. O sea que cambió de menos a más en el segundo intervalo. En tercero vamos a tener 1. Entonces 1 igual. Menos 9 va a quedar menos 8, negativo. Pero arriba va a ser positivo. Más entre menos va a dar menos. O sea que volvió a ser negativo. Y finalmente en el último intervalo, para x igual 1000, 1000 positivo y 1000 menos 1000 al cuadrado es 1.000.000 menos 9. Entonces más entre más va a dar más. Entonces ya tenemos los valores que nos indican cómo es nuestra función. Desde menos infinito hasta menos 3 es decreciente, viene llegando de arriba. Desde menos 3 hasta 0 se vuelve creciente. De 0 a menos 3 es de nuevo decreciente. Y de 3 en adelante se vuelve creciente. Entonces aquí tienen que pasar los críticos por un lugar donde la derivada vale 0. Si es planita, ¿sí? Viene bajando así. Un lugar donde la derivada vale 0 o un lugar donde la derivada no existe. Entonces tenemos que saber cuáles de los números críticos tenemos nosotros. Nosotros tenemos los números críticos que tenemos 2 en menos 3 y en 3 son no existe. Y 1, 0, planito, x igual 0. Entonces aquí hay una quiebre, ¿no? Aquí está quebrada, aquí está planito, aquí está quebrada. Viene bajando. Ingeniero, Sí. se está escuchando muy despacio lo que Vaya, lo explica. siento, lo siento, lo siento. Vamos a ver si ahí está mejor. Lo que pasa es Sí, que ingeniero. mi micrófono es muy malo y con un poquito que yo me descuide ya se acabó mi voz. Además de que mi voz es muy mala,
Entonces, fíjense que en este primer intervalo viene bajando y termina en x igual menos 3, donde tiene un punto anguloso. Y de ahí empieza a subir hasta x igual 0, donde tiene un f' igual a 0, planito. Y después empieza de nuevo a bajar y tiene otro punto anguloso aquí en x igual 3. Vamos a ver ahora. Y es así. Viene bajando hasta x igual menos 3. En x igual menos 3 tiene un punto anguloso y a partir de ahí empieza a subir hasta x igual 0, donde tiene un f' igual a 0, planito. Y después vuelve a bajar hasta 3, donde tiene otro punto anguloso y de ahí vuelve a subir. Entonces, fíjense que esta prueba de la derivada es muy poderosa. Nos dice exactamente cómo es la función, ¿no? Entonces, eso se llama el procedimiento. Para saber, utilizamos entonces los números críticos, también vamos a decir los primeros números críticos o números críticos de f, para saber dónde la función cambia de decreciente a creciente o decreciente a decreciente. Entonces, siempre es lo mismo. Primero calculamos el dominio. Segundo, calculamos la derivada y la dejamos lo más bonita posible, de manera que se puedan calcular los números críticos y además podamos calcular signos. Y una vez que tengamos eso, calculamos números críticos de los de primera clase, de los de segunda clase, y los ordenamos, todos los números críticos que tenga. Y con eso entonces ya dentro del dominio ordenamos los intervalos de prueba. Y en cada intervalo damos un número cualquiera de un valor de prueba y para ese valor de prueba calculamos el signo de f'. Y de acuerdo con el signo de f', determinamos si la función f es creciente, decreciente o creciente. Entonces la derivada nos está indicando muy bien esta cuestión. Y tiene lo que yo les decía aquí, el signo de la derivada menor que 0 viene desde menos infinito. Y aquí el signo de la derivada mayor que 0 se va hasta más infinito. O sea que eso quiere decir que desde menos infinito viene bajando. No puede ser que más aquí de nuevo se dé la vuelta. No, no puede ser. La derivada va a ser negativa hasta el menos infinito. Y aquí va a ser creciente y va a seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta x igual a infinito. No puede ser que en un punto cualquiera esto se dé la vuelta. No puede ser. Porque ya aquí dice que solamente hay estos intervalos de prueba, de fuera de esos no hay. Y que el primero es desde menos infinito a menos 3 y el último desde 3 hasta más infinito. Entonces hay que saber también cuáles son, de dónde provienen los números críticos, si de un f' de x igual a 0 o de un f' de x no existe. ¿Ya? Porque eso nos va a dar entonces también la diferencia de cambios. ¿Cómo son los cambios? Este es un cambio suave, este es un cambio brusco, con un quiebre del gráfico, ¿no? Entonces, de f' no existe, nos dan lugares donde la función está quebrada, si tiene un punto anguloso. En cambio, f' igual 0 nos da siempre valores planos por cambio. Aquí, aquí dice, en la gráfica se ve que los dos tipos de puntos críticos corresponden a tangentes horizontales y verticales, según que la pendiente valga 0, como en x igual a 0,
o no esté definida, como en x igual a menos 3 y x igual a 3. Las funciones de estos dos ejemplos son continuas en todos los números reales, claro. Las dos funciones será dominio R. Si el dominio tiene valores de x en los cuales la función es discontinua, o existen valores de x en los que la función no está definida, entonces esos números también deben usarse juntamente con los números críticos para determinar los intervalos de prueba. O sea que además de los números críticos tenemos que usar las exclusiones del dominio para construir nuestros intervalos. Porque puede ser que una exclusión, por ejemplo, si es una asíntota vertical, puede ser que llegue hacia arriba y salga de abajo, o salga desde arriba. Las dos pueden salir de arriba, la una sería positiva y la otra negativa, etc. Entonces, también puede cambiar el signo de la derivada en una exclusión. O sea que tenemos que, aunque no son números críticos, tenemos que usarlos juntamente con los números críticos para determinar los intervalos de prueba. Aquí es un ejemplo de eso. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo 3, nuestra función dominio son todos los reales menos el 0. O sea que en el 0 no hay función. Y está definido entonces la función tiene como dominio todos los números reales menos el 0. O sea, desde menos infinito hasta 0 abierto y desde 0 abierto hasta más infinito. Entonces, aquí esto puede hacerse así o puede hacerse así. Lo más fácil, digamos, lo han hecho así porque está más fácil. Dice, para derivar, lo vamos a dividir entonces en un sumando, los sumandos. Como es x cuarta, x al cuadrado, va a ser x cuadrado, claro, un tercio de x al cuadrado, primero, más 4 tercios partido por x al cuadrado, así. Entonces puede derivar, cada uno lo puede derivar con una potencia y no necesita usar la famosa derivada de un cociente. Entonces solo para no usar la derivada del cociente se está haciendo eso. Pero si quieren, si les gusta hacer derivar el cociente, el resultado va a ser el mismo. Como que al final después aquí llegamos al resultado que nos hubiera dado la derivada de un cociente. Pero bueno, así entonces va a ser un tercio de x al cuadrado y 4 tercios de x a la menos 2. Entonces la derivada va a ser 2 tercios de x menos 8 tercios de x a la menos 3. ¿Sí? Entonces va a ser así. 2 tercios, pero podemos sacar 2 tercios x menos, va a ser 4 partido por x al cubo. Y sacamos como un denominador. Eso sí necesitamos hacer. Entonces sacamos como un denominador, va a ser x cuarta menos 4. Entonces ahora ya tenemos x cuarta menos 4. Podemos dejarlo en factorizado. Y ese es un polinomio de cuarto grado que se puede convertir en x cuarta menos raíz menos 2. ¿No? Entonces puede ser menos 2 al cuadrado. Esto sería x cuadrado al cuadrado menos 2 al cuadrado. O sea que puede ser x cuadrado más 2 por x cuadrado menos 2. Suma por diferencia. ¿No? Y al multiplicar va a dar x cuarta menos 4. Entonces de aquí, este factor x cuadrado más 4 más 2 es positivo siempre. Lo dejamos tal cual. No se puede convertir en factor lineal. Pero este sí, x cuadrado menos 2, va a ser x más raíz de 2 por x menos raíz de 2. O sea que cambia su signo en raíz de 2, ¿no? Entonces, esta es la versión que vamos a usar nosotros para saber los signos de la derivada. Y por lo cual los números críticos son, aquí ¿qué números críticos hay? De f' igual a 0,
van a ser menos raíz de 2 y más raíz de 2. Para f' igual a 0 y para f' no existe, no tiene. Porque, digamos, para f' no existe sería cuando x es igual a 0, pero x igual a 0 no es del dominio. En x igual a 0 la función no está definida, o sea que no es un número crítico de f, pero nosotros la vamos a considerar al determinar los intervalos de prueba. Pues es una restricción de la función, ¿no? Es una exclusión y como tal puede introducirnos también un cambio de signo de la derivada. Entonces los números que determinan los valores de prueba, los intervalos son puntos críticos menos raíz de 2 y raíz de 2. Y discontinuidad 0. Entonces aquí nuestro cuadrito va a ser desde menos infinito hasta menos 2, menos raíz de 2. Desde menos raíz de 2 hasta 0. Desde 0 hasta raíz de 2. Y de raíz de 2 hasta más infinito. Entonces tiene 4 intervalos de prueba para saber si cambia o no cambia el signo. Y sabemos que en x igual a 0 tiene una discontinuidad, tiene una exclusión. Y si miramos bien nuestra función, podemos saber que esa exclusión es una asíntota vertical, ¿no? Cuando x vale a 0 aquí, el numerador es distinto de 0. O sea que no es un punto faltante, sino que es una asíntota vertical. Entonces, para cada intervalo de prueba, le damos un valor de prueba. En el primero puede ser menos 2, puede ser menos 10, igual. En el segundo es menos 1,4, ¿no? Entonces podemos escoger menos 1, o menos 0,5, o menos 0,1 igual. En el tercer intervalo de prueba, de 0 hasta raíz de 2 es desde 0 hasta 1,4. O sea que podemos escoger cualquiera que sea menos de 1,4, 1, 0,5, un tercio, un cuarto, igual. Y el último, que es desde 1,4 hasta más infinito, podemos escoger 2, o 10, o 100. Entonces, para cada intervalo y para cada valor de prueba, vemos el signo. Entonces, para x igual a menos 2, podemos mirar aquí. Para x igual a menos 2, este tiene signo menos, ¿no? Porque es menos 2 más 1,4. Y aquí menos 2 menos 1,4, negativo, negativo y negativo. Entonces son 3 negativos, es negativo. Para menos 1, esto siempre va a ser positivo, ni lo miramos. Para menos 1 va a ser aquí menos 1 más 1,4, entonces esto es positivo. Aquí negativo y negativo. Menos entre menos, más. O sea que en el segundo intervalo va a ser creciente. En el tercero, que es x igual a 1, tenemos aquí 1 más raíz más 1,4, y 1 menos 1,4 y 1. Entonces va a ser un negativo. Y ahí va a ser entonces, f' va a ser menor que 0, tercer intervalo. Y finalmente, cuando x igual a 100, va a ser 100 más raíz de 2, 100 menos raíz de 2 y 100 al cubo. Va a ser positivo. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que lo hubiéramos hecho aquí, por ejemplo, que es una expresión más sencillita y también nos hubiera servido muy bien para determinar signos, ¿no? Para menos 2 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, positivo, menos 4 con 8, y abajo negativo, más entre menos, da menos. Sí. Pues el que sea. Entonces, la función, conclusión,
nuestra función f es... Ahí va. Ya se anduvo apagando esto. Nuestra función f es decreciente, creciente, decreciente y creciente. Y entre medio aquí no tiene un f'0, sino que tiene una discontinuidad. Aquí la función no existe. Entonces va a ser así. Estos puntos para x igual menos, aquí tenemos menos raíz de 2, raíz de 2. Ah, no, pero menos 3 y 3, ¿dónde? ¿Por qué? Entonces, tenemos el intervalo que va es decreciente hasta menos raíz de 2. Aquí debería ser esto, está mal, parece. Este punto hasta este punto debe ser menos raíz de 2. Hasta ahí tiene que ser decreciente. Y a partir de ahí tiene que ser creciente. Cruzando la asíntota vertical, la función es de nuevo decreciente hasta raíz de 2. Aquí debe ser raíz de 2. Y de ahí positivo. Entonces ya se vuelve positivo hasta más infinito. Sin embargo, el inverso de la prueba de funciones crecientes y crecientes no es cierto, dice. ¿Qué será? ¿De qué estará hablando? Esto significa que es posible que una función sea creciente en un intervalo, aunque su derivada no sea positiva en cada uno de los puntos de ese intervalo. Claro, se llaman números de prueba. Esto se acabó mi mouse. No, que tengo dos mouses. No me acuerdo dónde está. Esto aquí. Esperen un segundito. Entonces, claro, aquí tenemos, ¿por qué le llamamos a estos números críticos? Porque puede ser que el cambio ocurra, que pase de negativo a positivo, de negativo a positivo. También las exclusiones son números críticos, porque puede pasar, fíjense que aquí, por ejemplo, pasó la derivada era creciente y pasó decreciente, era creciente y pasó a decreciente. Pero puede ser también no pasar eso. Entonces, puede ser que ocurra y puede ser que no ocurra. Por eso decimos puntos críticos. Si algo ocurre es en esos puntos, pero no es obligatorio que algo ocurra. Aquí es un ejemplo, el siguiente es un ejemplo de que no siempre ocurre. Por ejemplo, nos dan este polinomio x al cubo menos 6x al cuadrado más 2x menos 7, con dominio de todos los reales, y sacamos la derivada. Va a ser 3x al cuadrado menos 12x más 12. Factorizamos 3, nos queda x al cuadrado menos 4x más 4. Y este había sido x menos 2 al cuadrado. O sea que es la derivada de 3x menos 2 al cuadrado. Y fíjense entonces que la función nuestra de tercer grado tiene un solo número crítico, en la que f' es igual a 0, que es x igual a 2. Un solo número crítico. Y además resulta que siempre va a ser mayor o igual que 0. Nunca va a ser negativa. O sea, ni para qué miremos nuestro cuadrito.
¿no? Porque es un número al cuadrado. Va a ser 0 cuando x valga 2 y de ahí siempre va a ser positiva. No existen puntos en los cuales la derivada no esté definida, claro, porque es un polinomio. Entonces, el polinomio con dominio todos reales no tiene ningún lugar en que haya un agujerito, tiene cosas raras. En todas partes la derivada está definida. Por tanto, los intervalos de prueba van a ser desde menos infinito hasta 2 y de 2 a más infinito. No tiene más. Y el valor de prueba que nos tomamos es aquí, desde menos infinito hasta 2, pues el x igual a 0. Y para x desde 2 a más infinito, pues el x igual a 4. Y la prueba nos da f' aquí mayor que 0 y mayor que 0, ¿no? Ya hemos visto que la derivada es cuadrado, mayor que 0 y mayor que 0. O sea que en las dos resulta ser creciente. Tiene que ser los dos intervalos. Y entonces si miramos cómo es esta función, viene creciendo. Aquí en este punto, en x igual a 2, nos ha dado que f' vale 0. O sea que se hace horizontal y tiene un número crítico. Pero resulta que ahí, a pesar de que es número crítico, no pasa nada. Sí, después continúa siendo creciente. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman críticos. Si no, serían números en los cuales pasa. Serían números de cambio, no. Son números en los que posiblemente, si hay un cambio, va a ser ahí. Por eso se llaman críticos. Esto tiene que mirar ustedes una aplicación. ¿Ya? La miran. Interesante porque es economía. A pesar de que ustedes son ingenieros, vale la pena que miren. Esto es economía. Los ejemplos, los gráficos, todo está hecho para que ustedes aprendan. Puntos extremos, prueba de la primera derivada. Entonces, ya sabemos cómo nos ayuda a saber en qué zonas la función es creciente y en cuáles es decreciente. Entonces, ahora queremos encontrar puntos, los puntos más interesantes de una curva, les llamamos puntos extremos, ¿no? Y entonces, para saber dónde están, podemos hacer también una prueba. Hemos hecho una prueba para saber dónde es creciente y decreciente. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba. Hay varias pruebas, hay una que se llama, la que vamos a aprender ahora, se llama prueba de la primera derivada, para saber dónde hay máximos y mínimos relativos. El máximo relativo y el mínimo relativo son puntos extremadamente interesantes para la gente que quiere aprender cálculo. No sé si ustedes, pero la gente que usa el cálculo le interesa saber dónde están los máximos y mínimos relativos. Entonces dice, ya hemos usado la derivada de una función para determinar dónde la función crece o decrece. Ahora vamos a examinar los puntos donde la función cambia de creciente a decreciente o viceversa. En esos puntos decimos la función alcanza un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces estos se llaman puntos extremos relativos. Entonces estaba creciendo creciente y pasó a ser decreciente y antes pasó por un máximo relativo, punto más alto. Y aquí estaba siendo decreciente y se volvió creciente, pero antes pasó por un mínimo relativo. Entonces, esto es importante porque es lo más alto que puedo alcanzar en ese intervalo. Dice relativo porque es solamente para esta zona, el punto más alto de esta zona. Pero si seguimos para acá, probablemente van a haber puntos más altos, ¿no? Entonces, solamente se refiere al entorno cercano, no hasta siempre, no hasta siempre. Lo mismo con el mínimo. Son cosas que de repente yo quiero alcanzar porque es el menor costo, por ejemplo, o es el menor tiempo en que yo puedo hacer algo. Y como tiempo es dinero, entonces de repente tomo ese lugar. Entonces,
Este es el punto más alto y sabemos que f' igual a 0, f' igual a 0. O sea que son los números críticos de los que venimos hablando. Y los otros números críticos donde la derivada no existe también, ¿no? Aquí puede ser un quebrado, ¿no? La derivada va a ser la gráfica aquí quebrada. Un punto anguloso aquí, otro punto anguloso acá, igual. Entonces los dos números críticos que teníamos nos sirven como máximos y mínimos relativos. Sea f una función definida en x igual c. F de c se llama un máximo relativo, este de aquí, si existe un intervalo AB, aquí no está marcado AB, pero dice un intervalo que contenga C, por aquí, desde aquí hasta aquí. Tiene que haber por lo menos un intervalo en los que f de C es el más grande. ¿Sí? Entonces eso es un máximo relativo. Pero tiene que haber un intervalo en el cual esta es la parte más alta de esa montañita, ¿no? Y aquí tiene que haber un intervalo en el que este es el punto más bajo de esa quebrada. Mínimos relativos, si existe un intervalo B que contenga C tal que todos los X de AB son mayores que f de X, que f de C, ¿no? Entonces eso le llamamos el relativo. Sirve así y sirve así. Para una función continua, los máximos y mínimos relativos deben ocurrir en un punto crítico, como se ve en las gráficas, donde f' es igual a 0 o donde f' no existe. Ocurrencia de extremos relativos, entonces, aquí. Los extremos relativos ocurren en números críticos, donde f' de C es igual a 0 o donde f' de C no está definida. Sin embargo, no es necesario que todos los números críticos correspondan a un máximo o un mínimo. Pero si eso ocurre, tiene que ser en un punto crítico. Este, por ejemplo, ese no. Este de aquí era un punto crítico, x igual 2, pero aquí no había nada, ni máximo ni mínimo. Entonces, esa es la advertencia que se hace aquí. Si hay, ocurre en los números críticos, pero si no ocurre, no ocurre. Entonces, para saber si de verdad ocurre o no, porque entonces dice, ya, entonces en los números críticos puede haber un extremo relativo. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos cuándo? Entonces, para eso es la prueba, cuando ocurre. Prueba de la primera derivada para extremos relativos. Sea f continua en AB, en el que C es el único número crítico. Si f es diferenciable en ese intervalo, excepto posiblemente en C, entonces f de C puede clasificarse como un mínimo relativo, un máximo relativo o nada, de la manera que sigue. Entonces, esta es la prueba de la primera derivada. Tenemos que fijarnos qué es lo que está pasando antes y después de x igual c. Suponemos que x igual a c, aquí sucede el número crítico. O sea, c es un número crítico. Y que antes de c, la derivada era mayor que 0. Y después de c, la derivada es... no, perdón. Si sucede que la derivada antes del número crítico era negativa, y cuando pasamos el número crítico se vuelve positiva, está ocurriendo esto. Aquí era negativa y se volvió positiva. O sea que esto de aquí es un mínimo relativo. Si sucede al revés, que antes del número crítico la derivada era positiva, y cuando pasamos el número crítico se volvió negativa, entonces eso tiene que ser un máximo relativo. Entonces nos estamos fijando en lo que pasa antes y pasa después. El 3, tercera posibilidad de que ocurra, si la derivada era positiva y sigue siendo positiva, entonces en C no pasa nada, porque venía creciendo y sigue creciendo. Pero no tiene ni un máximo ni un mínimo relativo acá.
Y lo mismo si viene bajando. Si la derivada es negativa, era negativa y sigue siendo negativa, entonces viene así. Son solamente pascanitas, ¿no? Igual que la última que hemos visto. Entonces, por ejemplo, dice, encuentre todos los extremos relativos de la siguiente función. 2x al cubo menos 9x al cuadrado menos 24x más 45. Haciendo la derivada igual a 0, derivamos, factorizamos 6 por x menos 4 por x más 1. Entonces tiene dos números críticos, en x igual menos 1 y en x igual 4. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa. Los intervalos de prueba serían ahí desde menos infinito hasta menos 1, de menos 1 a 4 y de 4 a más infinito. Aquí también, sobre todo aquí, ustedes suelen hacer unas tablitas, unas mini tablitas, cada una para el número crítico. No, hagan para todo. Entonces no puede ser que de repente les pasen gato por liebre. Aquí no, porque aquí está todo. Aquí no falta nada. Entonces, el intervalo de menos 1 a de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 4 y de 4 a más infinito. ¿Qué pasa en menos 1? Veamos lo que pasa en valor de prueba. Menos 3, 0 y 5. La derivada aquí para menos 3 da negativo y negativo, menos por menos va a dar más. Para 0 va a ser negativo y positivo, menos por más, menos. Entonces era más, ahora es menos, y para 5, positivo y positivo. Más por más da más. Más, menos, más. Entonces vemos de acuerdo a nuestro criterio, antes del número crítico x igual a menos 1, venía creciendo. Y cuando pasó el número crítico se fue decreciendo. O sea que ese es un máximo relativo. Antes del número crítico x igual a 4 estaba decreciendo. Y después se fue creciendo. O sea que x igual a 4 es un máximo relativo. Es un mínimo relativo. ¿No? Estaba decreciendo y se fue creciendo un mínimo. Aquí estaba creciendo y se fue decreciendo un máximo relativo. Así es. ¿De acuerdo? Entonces eso nos sirve, la prueba de la primera derivada no falla nunca. Y para eso, pero es una prueba que es una más o menos larguita, tenemos que hacer en nuestro cuadro. Y saber qué pasaba antes y qué pasa después. Qué pasaba antes y qué pasa después. ¿Sí? Por lo tanto, de acuerdo con la prueba de la primera derivada, el número crítico menos 1 corresponde a un máximo relativo acá. F' cambia de más a menos, claro. Venía creciendo y se va decreciendo. Y el 4 corresponde a un mínimo relativo porque venía decreciendo y se fue creciendo. En este ejemplo, ambos números críticos resultaron ser valores extremos. En el próximo ejemplo veremos una función que también tiene dos números críticos, pero solo uno de ellos resulta ser un extremo relativo. Aquí, entonces el de x es igual a un octavo de x cuarta menos un medio de x al cubo. Derivamos, tiene solución, dominio de todos los reales. Y hacemos la derivada igual a 0. Tenemos aquí 4 octavos, que es un medio de x al cubo, menos 3 medios de x al cuadrado. Lo sacamos común, un medio de x al cuadrado. Por tanto, si factorizamos aquí un medio de x al cuadrado, vamos a tener dos factores, x al cuadrado y x menos 3. Por tanto, existen solo dos números críticos, el 0 y el 3, ya que en ninguna parte la pendiente está indeterminada. Estos son x igual a 0 y x igual a 3, a los que corresponden los intervalos de prueba. Entonces van a ser desde menos infinito hasta 0, de 0 a 3 y de 3 a más infinito. ¿Sí?
Nos ponemos un valor de prueba en cada uno, aquí -1, aquí 1, aquí 4, y signo de F'. Aquí en -1, este siempre va a ser positivo, solamente depende de este factor, el otro va a dar siempre positivo. Entonces, -1 y -3 da negativo. Menor que 0, decreciente. Para 1 sigue dando negativo, o sea que sigue siendo decreciente. Y para 4, ya 4 menos 3 da positivo, entonces creciente. Entonces, en el primer intervalo es decreciente, después tiene un cerito y sigue decreciendo, y después tiene aquí, entonces, como estaba decreciendo y sigue decreciendo, en x igual 0 no hay nada, nada, ni igual. Y aquí, para x igual a 4, para x igual a 3, perdón, para x igual a 3 estaba decreciendo y se va creciendo, entonces un mínimo relativo. Y está. Para x igual a 0, venía bajando y sigue bajando, para que no hay nada aquí. Y aquí sí. Con la prueba de la primera derivada concluimos que el número crítico 3 corresponde a un mínimo, mientras que el 0 no es ni mínimo ni máximo relativo, como se ve en la gráfica. Este 0, 0, después vamos a ver que se llama un punto de inflexión, porque ocurre una inflexión y lo voy a ver, les voy a mostrar, a ver, podemos mirar con mi regla. Voy a mostrarles un ratito porque se va a acabar nuestra clase. Aquí miraremos primero, dice, extremos relativos de, queremos ver máximos y mínimos relativos de esta función. Esta función es 2x menos 18 quintos de x elevado a 2 tercios. Entonces podemos derivar aquí, el dominio son todos reales, ¿no? Aquí es raíz cúbica impar. Derivando tenemos 2 menos 18 quintos por 2 tercios por 1 partido por x un tercio, igual a 2 menos. Entonces de aquí la derivada, el mejor término o la mejor expresión es esta, donde podemos saber directamente el signo. Aquí tiene dos factores, uno en el numerador y otro en el denominador. Y f', tenemos primero que saber los números críticos. F' es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. O sea que cuando x es igual a 6 quintos al cubo, ¿no? De aquí. Y la derivada es igual a 0, pero, perdón, no existe cuando x vale 0. Entonces aquí f' es igual a 0 cuando x vale 6 quintos al cubo. Y f' no está definida cuando x es igual a 0. Por lo tanto, los números críticos de f son 0 y 6 quintos. ¿Veis? De modo que probamos el signo de la derivada de f en los intervalos de menos infinito hasta 0, de 0 hasta 6 quintos al cubo, y de 6 quintos al cubo hasta más infinito, como se muestra en la tabla. Entonces aquí para de menos infinito hasta 0, nos tomamos menos 1, y en menos 1, aquí tendríamos, aquí menos 1 va a ser menos 5 y menos 6, y aquí menos un tercio, menos por menos va a dar más, está creciendo, para x igual 1, va a ser igual aquí, va a ser 5 menos 6, va a quedar menos 1, y aquí 1, negativo, y finalmente para x igual
para x igual 1, entonces ya nos da positivo, ¿no es cierto? Porque 1, perdón, negativo. 1 arriba da negativo porque es 5 menos 6. Y abajo positivo. Y al final, cuando x es igual a 100, desde 6 quintos hasta más infinito, aquí tenemos positivo y positivo y positivo. Entonces la derivada va a ser positiva, negativa y positiva. O sea que antes del 0 venía creciendo. Y se fue, cuando pasó el 0, se fue decreciendo. O sea que es un punto positivo, es un punto, un máximo relativo. En cambio, en este punto, en 6 quintos, venía decreciendo y se fue creciendo. O sea que es un positivo. Así es esta función. Después viene extremos absolutos, que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Y vamos a mostrar también lo que es un punto de inflexión, porque el próximo capítulo son los puntos de inflexión. Valores extremos tenemos que ver la próxima clase, mañana, y también inflexión. Uy, está lejos. Qué harto para... Ingeniero, una pregunta. Mañana no son las votaciones, ¿es obligatorio ir? Claro, supongo que sí. En realidad no estoy muy enterado, pero creo que sí. ¿Y no va a haber clase? Porque dijeron desde las 8 hasta las 3:30 o 4, dijo uno de mis auxiliares. No, mandaron una imagen diciendo que se suspendían las clases por mañana. ¿Todo el día de mañana? Sí, Grr. Sí, para no hacer aglomeración. Pero aquí no, pues. Nosotros a las 9:15 ya nos hemos librado. ¿No? Podríamos hacer clases de 7 hasta las 8. Ya bueno. Entonces mañana no hacemos clase. Lamentablemente cierto. ¿Ya? Entonces tienen que leer, tienen que hacer cosas, tienen en los prácticos, tienen también aprendido a derivar, pueden derivar, etcétera. Tiene hartas Ingeniero, cosas. un favorcito. Aplicaciones de las derivadas. Esto pueden hacer, esto también, muy importante. Dígame. ¿Me podría colocar en su lista, por favor? Ah, eso sí que es importante. Bueno, Va a disculpar. ¿101? ¿Quién es usted? Álvarez Jairo. Jairo Álvarez. Mire, Sí. lo puse justo ahí. Jairo Álvarez. Gracias. ¿Alguien más? Disculpe, ingeniero, el 19. El 19. A ver, el Sí. 19, pero ha venido. El 18. 19 es 18. Patricia Mercado. No, el 18, disculpe. Ah, el 18. Ingeniero, Ya le estaba una encontrando voz pregunta. femenina yo a usted. Adrián Martínez, Ingeniero. 18. Sí, es. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Yo ayer no pude ingresar a su clase porque estábamos en examen. ¿Quién eres tú? Álvarez Jairo. ¿Y quieres que te ponga Ah. presente? No le comentaba, nomás ya ustedes. No hay problema. ayer no pasábamos clases con él. Ah, ya. No, sí pasábamos. Ayer era Bueno. lunes. Solamente Ayer era pasábamos. lunes. Martes no y hemos, miércoles no hemos pasamos tenido con él. clases. Ya. O sea que Ya es me confundí. es un invento tuyo, Sí, sí. Jairo. No, me confundí, disculpe, ingeniero. Ya está bien. Va, disculpa, gracias. Y ya, entonces nos vemos cuando el próximo martes. Sí, Vayan ingeniero. pensando en el parcial, porque ya con esto ya tenemos suficiente para dar examen. ¿Ya? Máximos y mínimos relativos, máximos y mínimos absolutos, que es lo que faltó de este capítulo que no hemos visto, lo vamos a ver. Pero funciones crecientes, decrecientes, ya está visto por entero. Vean bien de hacer ejercicios. Funciones crecientes, decrecientes, máximos y mínimos relativos.
máximos y mínimos absolutos. Vean bien el máximo y mínimo absoluto, lo vamos a ver, pero ustedes véanlo por su cuenta. Y también la concavidad. ¿Ya? Que es Ingeniero, el próximo ¿en qué capítulo. Bien. ¿en qué fecha más o menos daríamos el segundo parcial? ¿Qué les parece en una semana y un día? Bueno, no sé, no. No sé. Realmente es tan desorganizado esto que ya no se puede saber. Pues. Ahorita, por ejemplo, yo podía haber terminado mañana todo lo que necesitamos para dar el segundo parcial y haber hecho el segundo parcial en una semana, el 18. Pero se acabó, o sea, mañana el 18, mañana, estoy hablando mal. O sea, hoy día es 17 y yo mañana 18 podría haber visto lo que faltaba. Y entonces hacer el parcial 8 y 6, 14, 24. El 24 de agosto. Pero ahora el 24 de agosto recién vamos a terminar. Entonces podemos hacer nomás, hacemos el parcial nomás con lo que tenemos hasta ahorita. El próximo martes. Ya, no importa, ya hemos visto entonces máximos y mínimos relativos, funciones crecientes y decrecientes y derivadas. Tiene que saber derivar mirando hacia el suelo, mirando a la izquierda, a la derecha, con la mano izquierda, con la mano derecha, tiene que saber derivar todo. Entonces hacemos próximo parcial 7 y 17, 7 y 7, 14. El 24 lo vamos a hacer. Lo podemos hacer a las 8:30 para que yo no llegue atrasado. Lo hacemos a las 8:30 o a las 9 en el 225. ¿A qué hora? Ingeniero, yo a partir de las 10 tengo examen de dibujo mecánico el 24. A partir de las 10, entonces, bueno, tienes que dar un examen cortito. Muy bien, a las 8:30 entonces. 7 y 7, Ingeniero, 14, a las 20. Están escuchando, ¿no? Segundo examen parcial, sí. estoy anotando. Segundo parcial es el 24 del 08 a las 8:30. ¿Está bien? En el 225 ya hablamos de cualquier aula, puede ser el primer piso, la 11 por ahí. ¿Sí? El primer piso es bonita. Pero en el 225 seguro. El 24 seguro y a las 8:30 seguro. Segundo parcial. Ya saben lo que entra. ¿Ya? Daríamos el examen hasta lo que avanzamos hoy día, ¿cierto? Hasta lo que hemos avanzado hoy día. Sí. ¿Ok? Ok, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos entonces. Que les vaya bien. Yo no sé por quién voy a votar todavía, así que no les digo nada. Alguien que sepan que no piden, que no hacen burreras, que no ofrecen burreras, ¿no? De repente ofrecen que los alumnos van a tener el control total de la universidad. ¿Cómo? ¿De cuándo? No. ¿Cuál nos recomienda, Inge, ¿Cómo? ¿Qué dice? para votar? ¿Cuál nos recomienda, ingeniero? Realmente, por eso les digo, no sé. No sé, alguien que no sea agarrado a la plata, que no sea alguien agarrado a los políticos. A lo que me enteré, todo lo que están candidateando son puros zorro viejo. No, pero no, bueno, en realidad hay unos que son de verdad zorros. Hay algunos por los cuales no votar, yo diría que es Cuellar no votar. El que está vigente dice que es así, ¿no? Bien zorro. Ese no quiere soltar, pues. Pero ese ya no va a ir de rector, sino que está yendo de vicerrector, dice Saúl Rosas. Pero Pero Evo Morales, por quienes no habría que votar son Vicente Cuellar, yo no me gusta.
nada, nadita, porque es un copión, que ni siquiera ha pedido disculpas por copiar. Y Karima porque dice que a los alumnos les va a dar todo el poder. Y no, tampoco no está bien. Entonces puede ser Waldo López, por ejemplo, no creo que sea malo. Blanca Saldaña, podría ser que nuestra manera alguna vez le podemos dar a una mujer el poder en la universidad, a ver si lo hace mejor que los hombres. Podría ser Blanca Saldaña o Waldo López. Tal vez lo fregue igual que Áñez. Áñez, ¿quién es Áñez? La presidenta, ex. Ah, sí, pero bueno, ya ves tú, las mujeres también las tientan y las hacen hacer burreras, ¿no? Porque estaba yendo bien, hasta que la convencieron de que tenía que ser candidata. Así es, que nos vaya bien mañana y tengamos unos buenos 4 años más o menos pasables, ¿ya? Entonces, conmigo, hasta el examen parcial, nos vemos directamente allá. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Adiós, 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 adiós a la 1, adiós a las 2, adiós a las 3.